Mira, te cuento esta historia para que te sorprendas del gran poder que tiene Dios. Resulta y sucede que mi primer hijo nació cuando yo tenía solo escasos 18 años y apenas había sacado la cédula de ciudadanía. No tenía experiencia laboral alguna, no tenía ningún estudio que me acreditara en algún oficio y, a decir verdad, a esas alturas tampoco había dimensionado todas las responsabilidades que llegaban cuando uno se hacía papá. Por otro lado, la madre de Kevin, así se llama mi hijo, tenía mi misma edad, así que tampoco tenía experiencia laboral alguna, apenas había terminado el colegio y tampoco sabía las responsabilidades de lo que era ser mamá. Mejor dicho, estábamos completamente biches para el cargo de ser padres. Pero digamos que en ese momento nos teníamos mucho amor y aunque no fue un hijo planeado, sí fue intencional. Lo digo porque ya ambos conocíamos de métodos anticonceptivos y aún así decidimos no recurrir a ninguno. En fin, el caso es que Kevin llegó a un hogar lleno de amor, pero pobre en economía, porque muchas cosas todavía le hacían falta cuando el niño llegó a este mundo. Tanto así que para conseguirle la cuna, la leche, los pañales, la madre tenía que salir a vender chatarra, o sea, reciclaje, y yo tenía que irme a las universidades a tratar de vender poesía. Es decir, que me iba para un café de internet, imprimía varias frases, varios poemas de escritores reconocidos y luego, como les digo, me iba para un lugar público a tratar de que me dieran una moneda por esta poesía. Es lógico que con este tipo de oficios no podíamos suplementar todas las necesidades del pequeño, pero créanme que nos esforzábamos bastante. El caso es que a los 6 días de nacido el niño se enferma, se le bajan las bilirrubinas y se empieza a poner amarillo y prácticamente no teníamos un peso para llevarlo al hospital. Sinceramente, esta situación no se la deseo ni a mi peor enemigo. Siguiendo los consejos supuestamente experimentados de la abuela materna del pequeño, decidimos esperar hasta el otro día después de ver cómo le sentaba un remedio casero que ella nos sugirió. Pero ¿qué creen? Al otro día Kevin estaba muchísimo peor. Y es justo entonces que la madre del niño y yo decidimos llevarlo al hospital. Lo que nos dijimos es que más adelante buscaríamos la forma de pagar la medicación o todo lo que nos pidieran en el hospital. Pero lo más importante en ese momento era salvar la vida del pequeño. Como era de esperarse, cuando llegamos al hospital, un médico nos regañó. Con solo echarle un vistazo a Kevin ya sabía prácticamente lo que tenía. Y nos dijo que por qué no lo habíamos llevado antes. Lo peor es que el niño estaba muchísimo más grave de lo que a esas alturas nosotros pensábamos. Así pues, que lo que vino luego, para mí, es muy difícil de recordar. Es muy difícil describirlo, porque aún se me parte el corazón. Acontece que en los próximos días la salud de Kevin flaqueó totalmente y tuvo que ser conectado a un sinfín de máquinas. Tanto así que recuerdo que al día 12 de estar hospitalizado convulsionó y los médicos lo desahuciaron. Y es ahí donde el mundo se te viene encima, que con escasos 18 años que tenía yo en ese entonces, no pudieras ver a tu hijo crecer, no lo pudieras abrazar un día más, no pudieras tocarle los cabellos, las mejillas, ponerlo a patear un balón, verlo crecer y educarlo con valores bonitos para que enfrente la vida. En una de esas se nos acerca un médico y nos dice que tengamos mucha fuerza, que lo más probable es que el pequeño no resista más la enfermedad que está atacando su cuerpo. También recuerdo que muchas personas, incluso familiares, me decían que era mejor que Kevin muriera para que no quedara como un vegetal, para que no quedara en silla de ruedas y como un ser completamente inservible, ya que varios especialistas nos aseguraron que si de casualidad el niño llegaba a sobrevivir,
no iba a ser capaz ni siquiera de sostener el tronco. Mejor dicho, no iba a poder valerse por sí mismo, no iba a poder caminar ni ser un niño común y corriente. Es lógico que cuando tantas personas tratan de aconsejarte o de hablarte, se te llena el oído de mucha información y al final tu cabeza se vuelve un cúmulo de cosas que sirven y otras que no sirven. Por ende, llegó un momento donde mandé a todo el mundo para el carajo y simplemente me dispuse a tener una conversación sincera con la mamá del pequeño. Pues lo más sensato es que ambos jaláramos para la misma dirección y deseáramos lo mismo. Por eso es que le pregunté a ella qué era lo que quería, si quería que el niño sobreviviera así estuviera en una silla de ruedas o si por el contrario prefería que se muriera para que no fuese una carga y no llegara a este mundo lleno de limitaciones. La respuesta de ella fue concreta. Ella amaba a su hijo fuese como fuese y estaba dispuesta a hacer lo que hubiera que hacer con tal de salvarle la vida. Esto es tan cierto que nosotros vivíamos más o menos a 45 minutos en carro del hospital y ella se bajaba caminando, aún estando en su periodo de dieta, solamente para acompañar al pequeño y que en ese proceso de hospitalización no se sintiera nunca solo. Por supuesto yo también lo hacía, pero era lo mínimo que podía hacer. Ella realmente estaba enferma, estaba débil, pues hacía nada más 6 días acababa de dar a luz. El caso es que un día de camino hacia el hospital empezó a llover muy fuerte, entonces me metí las manos a los bolsillos para seguir caminando hacia mi destino, cuando de repente vi un afiche que hacía promoción a un concierto de un cantante cristiano, Jesús Adrián Romero para ser más exactos. El hecho importante es que en la parte superior de la publicidad resaltaba una frase que decía: para Dios no hay nada imposible. A decir verdad, a estas alturas no sé por qué esa frase penetró tan fuerte en mi alma y no se me salió de la cabeza en todo el día. Créanme si les digo que en ese momento mi mente solo atinaba a pensar: para Dios nada es imposible, para Dios nada es imposible, para Dios nada es imposible. Justo ahí, con mis esperanzas rotas, mis bolsillos vacíos, mi hogar viniéndose al piso y mi hijo a punto de morir, fue que decidí arrodillarme ante Dios y pedirle que si salvaba a mi hijo, si le daba una sola oportunidad de volver a ver la luz del sol, de poder abrazar de nuevo a su madre, a esa mujer que se pegaba 1 hora de caminata solo para hacerle compañía en el hospital, yo le iba a entregar mi vida completa a su servicio. Créanme si les digo que le pedí con toda la fe del mundo, porque yo me arrodillé en una terraza sin importar quién me estuviera viendo. Solo era una conexión entre Dios y yo. Era una promesa en la que yo le estaba entregando mi alma, porque tenía fe en que solo Él podía hacer lo imposible posible. Fue más o menos por un lapso de 20 minutos en los que yo no supe qué pasaba a mi alrededor. Yo solamente me encontraba en ese patio del hospital tratando de implorarle a Dios piedad para que le permitiera a mi hijo seguir viviendo. ¿Y qué creen? Dios es tan maravilloso que no rechaza ninguna oración con fe. Y ese niño que los médicos desahuciaron, que los médicos dijeron que no iba a poder caminar, hoy día corre, salta y hace lo que cualquier niño normal puede hacer. Sinceramente era imposible que mi hijo se salvara, y si se salvaba era mucho más imposible que algún día pudiera caminar. Pero hoy día es un pequeño común y corriente. Usted lo ve
y lo ve como un ser que no pasó nunca por tantas dificultades. Hoy día tiene 10 años y es la muestra perfecta de que Dios todo lo imposible lo puede hacer posible. Este testimonio hace parte de la promesa que una vez le hice a Jesús de que iba a poner mi vida a su servicio para que a través de mi testimonio alguna persona se pudiera acercar a su poder, a sus milagros, a su verdad.